Bueno, y vamos a arrancar con una historia que realmente es alarmante. Es el Hospital Belgrano, el Hospital de Agudos Manuel Belgrano en San Martín. Esto es lo que está pasando. Hay una crisis sanitaria adentro del hospital, una situación realmente muy preocupante. Hay 13 médicos infectados, hay 10 casos sospechosos y por la información a la que accedió nuestra producción también hay más de 20 aislados. Esta es la situación que se está viviendo en el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, donde, y recuerdo que lo hablábamos días atrás con Balibuca, empieza a despertar un interrogante. ¿Qué se está haciendo también para proteger a los profesionales de la salud? Porque otro de los temas es, vamos a dar abasto con el recurso humano considerando que están en la primera fila y por supuesto también expuestos a un contagio. Claro, es como el hospital al revés, ¿no? Quienes se están infectando y están aislados y sospechosos de tener coronavirus son los médicos y los empleados de la salud. Esto obviamente pone en emergencia al Hospital de Agudos Belgrano porque quienes que tienen que curar están enfermos. Así es. Bueno, estamos ahora en comunicación casualmente con un médico del hospital. Recordemos entonces la información, se confirmaron 13 profesionales de la salud infectados allí. Orlando Restivo, doctor Restivo, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. Bueno, ¿nos puede contar cuál es el cuadro de situación a esta hora allí? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, la situación es realmente caótica. Tenemos, como usted bien lo menciona, son 13 trabajadores, en realidad son trabajadores de la salud, hay enfermeros algunos también. médicos, hay enfermeras, sí, hay técnicos de laboratorios, residentes, de distintas profesiones, hay una persona de limpieza, hay varios. Y además hay 10 casos sospechosos, o alrededor de 10 ya. Nosotros estamos tratando de hacer, yo pertenezco a la seccional del hospital de SICOP, del Sindicato de los Profesionales, y con los otros gremios estamos tratando de, con ATE, tratando de hacer algunas verificaciones y con jefes de servicio y trabajadores del hospital de verificaciones, porque lamentablemente no estamos recibiendo la información precisa día a día por parte del Comité de Epidemiología, digamos. Es más, había un comité de crisis y literalmente fuimos expulsados los profesionales, de representantes de los gremios y el compañero de ATE también, cuando el director decidió, en el peor momento en el que empezaban a crecer los casos, decidió cerrar el comité. Perdón, Restivo, ¿puede repetir eso? ¿Hay un comité de crisis del hospital? Sí, exactamente. El día domingo nos reunimos en el hospital, varios jefes de servicio, la dirección y algunos representantes gremiales con enfermeras de terapia intermedia que tenían, digamos, un reclamo por la existencia de enfermeras que se estaban infectando, y al otro día, a la noche, sin que mediara ninguna discusión previa ni ninguna explicación previa, el director cerró el grupo de WhatsApp del comité de crisis y dejó de funcionar, digamos. De hecho, dejó de funcionar el comité de crisis. Y ahora apareció un comunicado diciendo de que hay un comité de epidemiología, que la verdad que no es no es una cosa que ¿cuál era el reclamo? No coincide con la realidad. Digamos. ¿Cuál era el reclamo y cuál cree usted que fueron las causas por las que hay tantos infectados? El reclamo de las compañeras era, exactamente, el reclamo era de mayor provisión de elementos de protección personal, de insumos, de mayor personal, porque justamente las compañeras que quedaron internadas y más sus contactos que quedaron aislados preventivamente representan una menor cantidad de personal para afrontar, digamos, justamente pacientes complejísimos como son los del COVID o las enfermedades virales, y realmente, digamos, falta de personal, falta de insumos, elementos de protección personal que no alcanzan y de mala calidad, porque al otro día se empezó a testear la temperatura a todos los que ingresaban al hospital con un termómetro, y se proveyeron de barbijos para todos los que ingresaban al hospital, pero yo lamentablemente no tengo ninguno, pero son barbijos de inferior calidad a los que se recomiendan, que son no son los barbijos médicos, digamos. No, son los barbijos, son esos tapabocas que se usan en el supermercado, realmente eso no nos sirve para protegernos. Así que en ese marco, hoy el hospital
está en una situación de parálisis, de absoluto caos, porque hay servicios que están literalmente diezmados, y vamos a un crecimiento del número de casos. Hoy tenemos 13 confirmados. Si la progresión sigue así, en el día de hoy o mañana vamos a tener más de 20 casos, lo que significa que muchos de los compañeros que están en contacto directo con estos casos van a tener que ser aislados preventivamente y prácticamente el hospital va a dejar de funcionar si no se toman las medidas adecuadas, que para nosotros es el testeo de todo el personal del hospital, hasta el último compañero del último rincón del hospital, tiene que ser testeado y tenemos que ver después qué hacemos con los que quedan asintomáticos, los que no están enfermos, digamos, y cómo nos preparamos para salir de esta situación, que es gravísima. Doctor Restivo, ante esta situación y por supuesto la incertidumbre que usted plantea respecto a la cantidad de contagiados, ¿tiene conocimiento usted de pacientes del hospital que hayan entrado con un cuadro, digamos, con otra dolencia y que se haya podido complicar ese cuadro porque se contagiaron coronavirus o esa situación todavía no se dio? En realidad hay 2 pacientes que tuvieron, un test positivo para coronavirus, una cirugía y otro paciente que estaba en un sector de aislamiento. La realidad es que no sabemos de que ningún paciente haya tenido una complicación, sé que hubo un fallecimiento, pero por lo menos yo no tengo información de que haya algún paciente que producto de una infección por coronavirus haya tenido una mala evolución clínica o un desenlace fatal, digamos. Pero de todos modos estamos jugando con fuego, digamos. Es decir, si los médicos estamos siendo portadores asintomáticos de un virus que tiene una altísima transmisibilidad, es lógico que cualquier paciente que viene al hospital pueda contagiarse y por lo tanto no es aconsejable que en estas condiciones sigamos trabajando. Por eso nosotros nos estamos empezando a organizar, los profesionales, los enfermeros, el sector de limpieza, para ver qué hacemos y mañana vamos a hacer justamente una asamblea para definir cómo sigue esto, porque así no podemos seguir. Ahora, Eso está ustedes clarísimo. tienen... Así el hospital no puede seguir. Lo que usted nos contó es que ustedes formaban parte de un comité de crisis, o había, mejor dicho, representación de los gremios en un comité de crisis, que luego fueron corridos, o de alguna manera este comité se reemplazó por otros representantes, pero lo cierto es que ustedes ahora tienen o no diálogo con la dirección del hospital. En absoluto. El diálogo fue interrumpido unilateralmente, pero además, digamos, lo otro grave es que el Ministerio de Salud recibe los informes diarios por parte de epidemiología de la región sanitaria quinta, que es la que pertenece al hospital, recibe diariamente todos los registros de los resultados de los hisopados con todas las características y datos de los pacientes, y nadie del Ministerio de Salud, ni Goyan, ni Kreplak, ni ninguno de los funcionarios se ha hecho cargo de esta situación que es gravísima, es inédita en la provincia de Buenos Aires y en un hospital, es inédita. Entonces, ante semejante gravedad, no hay un ministro que haya levantado el teléfono a hablar con algunos de los representantes gremiales o de los jefes de servicio del hospital. Es una cosa increíble. A nosotros nos llama poderosamente la atención que la salud esté en el último plano de las preocupaciones de los funcionarios, la verdad. Ahora, cuando se está diciendo todo lo contrario todo el tiempo, el discurso es ese. Restivo, ¿qué pasa con los pacientes? Digo, porque la angustia y la incertidumbre nos atraviesa a todos, y me imagino que esta situación, la situación del Hospital de Agudos Manuel Belgrano, debe haber trascendido, porque, bueno, de hecho, de esa manera nosotros tomamos también conocimiento de lo que estaba sucediendo. Hay pacientes que se estaban atendiendo en el hospital que no quieren ir a atenderse. ¿Qué se generó allí? La realidad, yo le cuento una cosa, la gente ya no viene al hospital, los pasillos del hospital están vacíos, los consultorios han dejado de funcionar, el hospital cada vez más se parece a un hospital fantasma, es decir, maternidad ya cierra, mañana ya se cierra el servicio de maternidad
porque hay cuatro obstetras y obstétricas en aislamiento. Yo por ahí me confundo alguna cifra, pido disculpas, pero hay... y después tenemos una persona que pertenece al servicio de maternidad que está internada en un sanatorio de Capital y otra en un sanatorio de San Martín, una ya con el diagnóstico confirmado y otra con el caso sospechoso. Entonces, en esas condiciones el servicio de maternidad ya no puede seguir funcionando, y lo mismo va a pasar con otros servicios. Hoy tuvieron que testear un montón de compañeros del laboratorio, que son los que están más expuestos a las muestras del virus, ¿no? Así que es una situación increíble. Se nos dice que la salud es la prioridad, se nos dice que primero está la salud y después la economía, que primero está la salud y después las ganancias, todo eso, pero la verdad que nosotros no lo vemos reflejado en el hospital Viñaski, la verdad que no lo vemos para nada, no lo vemos en absoluto en el cotidiano del hospital, no lo vemos reflejado eso, nunca lo vimos y no lo vemos peor ahora. La verdad que es una situación... Yo no le puedo explicar la angustia que tienen mis compañeros y compañeras, médicos, enfermeras de años. Yo ayer lloraba porque una de las compañeras que se internó en San Martín es una compañera de nuestra comisión directiva, y la verdad que es angustiante que una persona con la que vos trabajás día a día, por un salario miserable como el que cobramos, termine en un sanatorio internada. Es una cosa realmente... Le agradecemos mucho, Restivo. Ahora vamos a hablar con las autoridades del hospital. Sí, la verdad que yo nunca la viví en el hospital. Vivimos cosas terribles, porque somos un hospital que estamos en un área conflictiva, pero esto no. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces con el director del hospital, ¿no? Nicolás Rodríguez. ¿Cómo le va, Rodríguez? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo le va? No sé si estaba escuchando a Restivo y si sabe además... todo lo que están denunciando, ¿no? Sí, claro, estamos acá en este momento y ya desde hace varios días ocupados en el hospital tratando de trabajar en esta contingencia, ¿no? De la mejor manera posible y sobrellevar esto que nos sorprendió a todos, un caso de un brote en un área de cuidados mínimos e intermedios, donde se respetaron los protocolos que teníamos desde la provincia respecto del uso de elementos de protección personal. La verdad es que a todos nos sorprendió. No estamos en condiciones de afirmar cuál fue el caso cero. Para eso tendríamos que hacer un estudio de corte o seguimiento retrospectivo que nos llevaría demasiado tiempo y ahora estamos abocados a ver cómo sobrellevamos esta contingencia. Ahora, sí, Rodríguez, Carolina Moroso lo saluda. Recién hablábamos... Buenas noches. Hablábamos con el doctor Restivo y nos decía dos cosas que me parece importante también tener su visión sobre esto. Primero, que había una falta de insumos apropiados. Dice que los barbijos no eran, no protegían lo suficiente frente a esta situación, y considerando también el contexto de la pandemia. Y por otro lado, Restivo nos decía que había un comité de crisis con representación de los gremios y que por disposición de la dirección de alguna manera fueron corridos de esa mesa de discusión donde podían plantear, por ejemplo, quejas sobre la falta de insumos. ¿Esto es así? No, la verdad que no es así para nada. Nosotros tuvimos siempre insumos disponibles, los hemos distribuido con la racionalidad que la emergencia y la contingencia requiere. Los barbijos quirúrgicos sabemos que hay que cuidarlos y se entregaron de acuerdo al protocolo en las áreas en que se necesitaban utilizarse, así como también los barbijos N95. Nosotros hemos recibido stock todo el tiempo del Ministerio de Salud de la provincia y los hemos reforzado con fuentes de financiamiento con que cuenta el hospital y también con colaboración del tercer sector, la asociación cooperadora, etcétera. Bueno, esto es una tarea
mancomunada, ¿no? Sí. La Ahora, verdad que Rodríguez... nosotros lo que menos creíamos que esto se iba a dar en un área de cuidados mínimos, y esto evidentemente lo que prueba es que es un virus emergente que genera enfermedades nuevas y que tiene una virulencia y una contagiosidad bastante elevada. Respecto del comité de crisis, nunca dejó de funcionar. De hecho, hoy hemos tenido un comité de crisis ampliado, hemos estado reunidos en 3 o 4 reuniones para tratar de tener una suficiente distancia, como nos indican las reglas ahora. Rodríguez, perdón que lo interrumpa. Perdóname, te completo y ya, lo que estuvieron presentes los trabajadores desde el principio, nunca se dio de baja el comité de crisis, simplemente se cambió el estado de WhatsApp que reunía a la gente, pasó de ser un WhatsApp abierto a un grupo de difusión porque se generaban ahí debates que no nos permitían puntualizar sobre algunas cuestiones. Sí, disculpame. Sí, pero entonces, bueno, efectivamente se cambió ese comité, se acotó, como usted dice, pero usted confirma entonces que hay 13 médicos infectados, que hay 10 casos sospechosos, con síntomas, que hay más de 20 aislados. Usted dice que tenían todos los materiales y se aplicaron todos los protocolos. ¿Nos puede explicar qué pasó? Y si usted le está entonces informando al ministro de Salud de la provincia, porque si estaba todo bien, ¿por qué hay 13 médicos infectados, 10 casos sospechosos, más de 20 aislados? Supongo que entonces el hospital efectivamente está trabajando al límite total y además rodeado de barrios ahí en San Martín, donde podría pasar cualquier cosa. Bueno, evidentemente hay circulación comunitaria y esto era esperable. Nosotros estábamos trabajando sobre diferentes escenarios. La realidad es que no podemos determinar el caso cero, como te decía, y sería la verdad bastante poco prudente hablar cómo fue que comenzó la transmisión o cómo fue dónde comenzó el foco, ¿no? Estamos viendo que... Igual si nadie está como preguntando eso, sino si lo que dicen los trabajadores de la salud del hospital es efectivamente así. Perdón, no te escuché. Nadie está cuestionando si pueden o no encontrar al paciente cero, sino si lo que dicen los trabajadores de la salud del hospital es así, si faltan barbijos, si no se tomaron los recaudos para que haya hasta el nivel de cantidad de contagiados. No, la realidad es que se trabajó acorde al protocolo. Lo que también estamos descubriendo en esta nueva pandemia, que nos sorprende todo el tiempo y que nos obliga a tomar decisiones e intervenciones y estrategias dinámicas, es que existe la posibilidad cierta de que se inicie una transmisión del virus con síntomas leves o prácticamente imperceptibles. Nosotros lo que teníamos hasta hace 10 días, hasta hace 15 días, fue variando constantemente. Los protocolos se fueron adaptando, incluso la determinación de casos sospechosos. En ese momento, y si usted recuerda, lo que nosotros tomábamos como caso sospechoso era la aparición de fiebre, por ejemplo. Y evidentemente esto vamos a tener que tenerlo en cuenta porque aparentemente y ciertamente hay síntomas leves que pueden tener las personas, los trabajadores o los pacientes de un área donde evidentemente hay circulación comunitaria que pueden generar una transmisión del virus. Bien, muchísimas gracias. Nicolás Rodríguez, entonces el director del Hospital Belgrano, que vive una situación realmente muy crítica por al menos 13 infectados entre los trabajadores de la salud. Simplemente quería primero agradecerles a ustedes, permitirme este pequeño diálogo y comunicar que se está trabajando fuertemente sobre esta contingencia, que hay un grupo interdisciplinario de expertos que me acompañan todo el tiempo,
en todo momento, a horarios insólitos de la noche, y que rápidamente el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Hospitales, acaba de mandar un refuerzo de insumos, porque evidentemente esto va a necesitar un aumento o haber una demanda de elementos de protección personal. Ya recibimos una primera partida, está yendo nuestros móviles a buscar una partida más. También se ha reforzado el plantel de enfermería. Nosotros habíamos enviado más de 10 expedientes para nombramiento de enfermeras y rápidamente vamos a poder contar con ellas en el día de mañana. Bien. Y se van a acelerar todos los hisopados o los resultados de los hisopados de los trabajadores y de los que estén aislados de acuerdo al protocolo, ¿no? Bien, de modo doctor que, Rodríguez, esto nos permite tener una tranquilidad, perdóname que ahí quería acotar esto, va a llevar un poco más de tranquilidad a la comunidad de nuestra área de influencia. Probablemente ya la semana que viene podamos contar con una dotación más firme de los trabajadores que tenemos en este momento aislados o como casos sospechosos. Sin dudas es importante y darle prioridad a la protección de los profesionales de la salud. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo confirmaba el director del Hospital Sarmiento de San Martín. Efectivamente es el hospital en emergencia, el hospital al revés. La gente que tiene que curar está enferma de coronavirus. 13 médicos infectados y personal de la salud, 10 casos sospechosos con síntomas y más de 20 aislados. Finalmente, el director terminó confirmando lo que decían los médicos del lugar. Esto está pasando, dijo que recién la semana que viene iban a llegar refuerzos. No se entiende por qué, si los insumos estaban, pasó lo que pasó, y además hay temor en los vecinos de San Martín. Pasan miles de personas por la puerta por el lugar, está rodeado de barrios carenciados y esto es el virus. El director decía, bueno, hace 10 días estábamos viendo que el primer síntoma era la fiebre. Bueno, no, hace 10 días ya se sabía que hay casos asintomáticos. No es responsabilidad total del director, pero no puede estar pasando esto que pasa en este hospital, lo que te vamos a contar después que pasa en la provincia de San Luis, donde los médicos le pidieron por carta al gobernador Rodríguez a que mande, igual que en este hospital, pero en toda la provincia, los insumos necesarios para laburar. Los barbijos, los trajes que se tienen que usar para que no se contagien quienes, los médicos. Pasó lo mismo hace poco en el hospital de Moreno, un infectado y todo, o buena parte del resto de los médicos en aislamiento. Los hospitales son para curar y no para que se enfermen lo que deben curar.